Generalmente cuando pensamos en que una relación de pareja concluye, pensamos en un divorcio. Pocas veces pensamos en la muerte prematura de una de las partes de la pareja. El día de hoy en Punto de Encuentro vamos a platicar sobre la viudez. No te vayas. Qué bueno que estás con nosotros en este punto de encuentro. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema un tanto invisible para las políticas públicas, para las instituciones de gobierno, pero sí muy sensible para nuestras amigas, nuestra sociedad en general, nuestra tribu, cuando es muy cercano al tema. Y hablamos de la viudez y me acompañan Alejandrina, y Mitzi, que son dos testimonios bien fuertes de lo que es vivir en la viudez. Ale, me gustaría empezar contigo. Un poco porque hemos estado más en contacto que con Mitzi, pero me gustaría que me platicaras un poquito la historia de tu viudez. Ok, sí, claro, Rosy, con mucho gusto. Bueno, pues la viudez a mí me llegó muy de sorpresa. La verdad es que todo estaba en orden, todo... Yo me sentía en la mejor etapa de mi vida, donde la familia estaba extremadamente bien en armonía, la parte de negocios, económica, y, y bueno, en un abrir y cerrar de ojos por temas de inseguridad en esta ciudad, Gerardo fue asesinado, pierde la vida de esa forma en un robo de auto. Fue algo que sacudió mucho a toda la familia. Fue, fue un momento de mucho miedo, mucha incertidumbre. Porque además veníamos de unos días increíbles de haber estado en reuniones con amigos. Hasta después lo entendí, dije, bueno, parecía como si se hubiera estado despidiendo, cerrando ciclos, conviviendo con la gente que más amaba, sus compañeros de la secundaria, de la prepa, con su abuela, con su mamá. Habíamos estado en el pueblo de su abuela porque ella estuvo en coma 2 meses aproximadamente. Fuimos a cuidarla de miércoles a viernes y él estaba vendiendo su auto. Entonces solamente tenía un signito de pesos en el auto. Algún día se acercaron, tocaron el timbre de casa de mis papás porque estaba estacionado allá afuera, pidieron informes y hasta ahí. 15 días después lo buscaron. En el pueblo de su abuela nosotros teníamos negocios y locales de telefonía celular. Y ese día él había olvidado su teléfono, ¿sabes? Algo que nunca pasaba. Y algo que tampoco nunca pasaba, pues era que yo lo contestara. El teléfono sonó, insistían, y decidí contestarlo. Esa llamada telefónica transformó mi vida porque también por mucho tiempo yo me sentí culpable. Algo que tuve que trabajar en terapia de manera muy fuerte, porque la que hizo la cita de la venta del coche fui yo. ¿Sabes? En ese momento es que me urge llevarme el coche, fíjate que me lo tengo que llevar a Marabatío, entonces, híjole, ¿sabes qué? No estamos en Morelia, pero pues sí, nos podemos ver a las 3 de la tarde. Le hablo al negocio y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues hablaron a tu celular y fue muy insistente y resulta que te quieren comprar el coche ya, la persona que lo vio hace 15 días. Y me dice, pues cuando compran hay que vender, vámonos. Entonces se despide, llega de los locales, llega a despedirse de su abuela, ¿sabes? Una señora de 82 años que estaba en cama con una sonda que no podía hablar bien. Llega y le dice, mamá, me tengo que ir. Y recuerdo perfecto porque la señora, de no pronunciar una sola palabra, a él le dijo, ¿qué tanta prisa tienes por irte? Como si presintiera y sintiera algo, ¿sabes? Entonces se despide, nos vamos, me voy yo primero en la camioneta que era la mía.
Él lo dejó para que recogiera el coche, todavía tenía que ir a recoger unas llantas del auto porque traía unos rines y las llantas estaban en una bodega de uno de los locales. Dijo, ¿sabes qué? Voy a llevar las llantas de una vez para que no, pues no se quede el tiradero. Ok. Esas llantas tienen una historia, por eso lo cuento, porque yo creo que hacen una gran diferencia en este día, ¿no? Entonces llego yo a casa de mis papás, porque ahí es donde nos quedamos de ver, porque ahí estaban mis hijos. Era el último día de clases antes de salir de vacaciones a Semana Santa. Entonces llega la persona, me saluda, hasta una persona súper joven, una apariencia que hoy si lo pienso, la verdad no es la... daba un poco de temor, ¿no? Sí me daba un poco de desconfianza, pero bueno, él ya lo había conocido, él no había como visto algo anormal. Entonces entramos a casa de mis papás, yo traía los documentos porque me dijo, Gerardo, ve revisando los documentos, al fin que ya sabes todo lo que es. Lo que hay que entregar. Y vamos avanzando, ¿no? Y él me dijo, no, me espero, aquí me espero. Simplemente entró a casa de mis papás, lo pasaron hasta, sabes, a ofrecerle un vasito con agua, todo. Y yo me subí a bañar, porque a las 4 de la tarde Santi tenía un cumpleaños de un compañero del kinder. Entonces, bueno, yo mientras me arreglo, me cambio, y ya cuando regreses tú te bañas rápido y nos vamos juntos a llevar a Santi a su fiesta, y después nos vamos a una cita médica con una nutrióloga que tenía. Ok, perfecto. Entonces, bañándome, me toca a la puerta mi abuelita y me dice, oye, es que Gerardo se quiere llevar a Santi. Y yo, pues déjalo, está con su papá, porque en cuanto llegó su papá se le colgaron los niños de papá, no te habíamos visto, o sea, siempre una familia súper efusiva, siempre muy cariñosos todos. Entonces se le colgó a su papá y ya no hubo forma de que lo despegaran de él. Y dijo, no, me lo llevo, vamos a ir a probar el coche y vamos a ir a recoger el dinero. Entonces le dice a mi papá, don Gustavo, acompáñeme, para que ya de una vez, pues nos regresamos con el dinero, ya que se queda en el coche ahí, entonces ya nos vamos los tres. Ok, perfecto. Entonces se van y Santi se va en las piernas de su papá porque era un coche deportivo, 2 puertas. Entonces las llantas estaban en los asientos de atrás. Entonces por esa razón, bendito Dios, se va en las piernas de su papá. Y hacen la prueba. Y en algún punto le dice, le hace la señal, Gerardo, mi papá, de don Gustavo, adelántese, ¿no? Como le iba a decir algo. Y le dice, adelántese a su casa porque vamos para allá, todavía no vamos por el dinero. Ah, ok, perfecto. Estaban a punto de pasar como por la casa de mis papás. Entonces mi papá se da la vuelta a su casa. Y esta persona que iba probando el coche se sigue derecho. Entonces se sigue. Mi papá deja de verlos en el retrovisor, llega, habíamos cambiado de equipos de teléfono celular, digo, a eso nos dedicábamos, entonces actualizamos a un tema de traer localizador, una aplicación que buscaba la ubicación del teléfono. Pues traíamos juguete nuevo, entonces sabíamos perfectamente cómo localizarnos, teníamos contraseñas de nuestras cuentas. Y mi papá me dice, oye, acaban de cambiar el número, dice, no tengo el nuevo, pero le puedes marcar, por favor, porque no viene atrás de mí, venían para acá. Sí, pam, yo le marco. Le marco, sonó y sonó, buzón. Me meto a la aplicación y veo que está como a unas 4 cuadras de casa de mis papás y no se movía. Le dije, ¿sabes qué? Esa debe ser la casa del papá porque no se mueve. Supuestamente esta persona vivía por casa de mis papás, ¿no? Entonces, no se movía. Ah, ok, voy para allá. Yo mientras me iba a empezar a arreglar, ya me había salido de bañar, Fíjate que, curiosamente, Natalia, mi hija, se empezó a sentir mal. Tiene una sensibilidad impresionante y mamá, es que me duele el estómago. Y me duele el estómago no, hija, ahorita te pongo un aceitito, ahorita te curo algo, no pasa nada. Total que recibo una llamada minutos después y era mi papá. Y me dice, ¿puedes venir? Porque Gerardo está muy golpeado.
se robaron el coche. Ay, Dios. En ese momento se me aceleró el corazón de imaginarme. Por supuesto que Gerardo no estaba golpeado. Gerardo estaba muerto, pero mi papá en su sabiduría, fortaleza impresionante. No te lo voy a decir por teléfono. No me lo dijo por teléfono. Claro. Entonces fue el, ¿puedes venir? Y yo, ¿y Santi? Y me dice, aquí está. Claro que cuando yo cuelgo y después hablando, empezando a contar historias de cada quien, el lugar donde estaba, Santi no estaba ahí. Entonces dice mi papá que se le despegó el alma del cuerpo porque ¿dónde estaba el nieto? Y Santi. Cuando mi papá lo encuentra, acababa de suceder. O sea, literal tenían minutos porque el cuerpo estaba tirado a media calle. Solo. Con la cartera afuera, con dinero que había traído de los cortes de los negocios. No eran 3 pesos, entonces la señal era que no había pasado nadie porque simplemente se hubieran llevado la cartera con dinero, ¿no? Claro. Entonces, sale una señora de su casa y le dice, ¿usted es familiar del joven? La señora muerta de miedo. Y le dice, sí, es mi yerno. Es que aquí adentro tenemos a un niño. Entonces, en ese momento, yo creo que a mi papá le regresó la vida. Dios es tan grande que le pudo haber dado un infarto a mi padre en ese momento también. Yo creo que los 3 hombres de mi vida estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Yo llegué, yo recuerdo que salí corriendo, fui... es que es algo que de verdad lo recuerdo y se me hace tan impresionante. Justo antes de dar vuelta en la esquina, me caen 3 gotas en la cara, pero gotas enormes. Nunca llovió, no estaba nublado, no había una nube, o sea, no llovió. Y cuando yo llego, lo único que veo es una ambulancia y una sábana blanca. Eso fue lo que yo encontré y simplemente dije, se acabó. Claro que algo que mi papá no borra de su mente son mis gritos desgarradores y por supuesto que yo también lo recuerdo. Me tiré, lo destapé, lo abracé y le dije, se acabó, vete tranquilo. No me debes nada y no te debo nada. Lo hiciste muy bien. Entré a la casa y lo único que veo es a mi hijo pálido, con los ojos como sumidos, como morados, ¿sabes? Esta parte aquí es algo que no se me olvida. Viendo Bob Esponja, por muchos años no podía escuchar Bob Esponja, hoy sí. Pero solamente se colgó de mí, me abrazó tan fuerte de una manera donde había llegado su refugio y su protección, que era su mamá. Terminando eso tuve que salir, ya estaba lleno de medios de comunicación, fotógrafos, yo me volví enloquecida ahí afuera, mi hermana llegó con mi mamá también, que fue un golpe durísimo para ellas. Mi hermana se llevó a Santi a casa de mis papás. Señora, tiene que ir a declarar al Ministerio Público. Porque aparte del dolor tan grande que tienes en ese momento, el shock, tienes que ir a hacer trámites que son muy desagradables. Ale, te tengo que interrumpir porque vamos a un corte. Sí, claro. Y regresamos continuamos con tu historia y vamos con la historia de Mitzi. Bueno, que estás con nosotros en Punto de Encuentro, estamos platicando sobre viudez y estábamos escuchando el testimonio de Ale. Ale, después de enfrentar el momento en el que ves a tu marido muerto, a tu hijo en un estado de shock por la situación que habían vivido, viene el tema del que hablábamos antes de entrar al programa, que es el tema de los trámites. Y por la situación en la que se dio el fallecimiento de Gerardo, pues había que hacer todavía más de los que generalmente, claro, de los que generalmente se harían si la muerte hubiera sido en otras circunstancias, ¿no? Sí, justamente este tema de los trámites, fíjate que para mí fue la parte más difícil y la que considero entorpeció mucho más el proceso de duelo, ¿no? El de asimilar lo que estaba pasando en ese momento. Como lo decía ahorita, o sea, tenía que ir al Ministerio Público a hacer una declaración, a contar todo. Me llenaron de preguntas.
un lugar que no es agradable. No es amigable, y quien claro. ha estado en ese lugar sabe que ves expedientes de piso a techo y entras y lo primero que ves es una hoja de papel, porque no era un letrero muy formal que digamos, que dice homicidios. Preguntas tras pregunta tras pregunta. Yo no sé cuántas horas pasé en Ministerio Público. Tuvieron que llegar abogados, tuvieron que llegar testigos, o sea, no nada más fue mi declaración, fue la declaración de mi papá, o sea, estás en ese momento de shock tan doloroso y además te llenan de tantas cosas que a veces creo yo son tan innecesarias. ¿Sí? Yo sé que son procesos, yo entiendo que es algo que deben hacer, pero que no hay sensibilidad, cero No es un proceso sensibilidad. humano. No es humano. Yo decía, nosotros somos un expediente más, somos parte de la estadística, somos un número, no somos personas. O sea, somos una familia que somos personas. Volver a regresar al Ministerio Público a hacer un trámite en el cual tenía que pedir al licenciado del MP una firma para, digo, saben que vas a cobrar un seguro, hay información de más que te hace vivir, o al menos a mí me hizo vivir en un delirio de persecución y miedo, porque además de haber sido inseguridad, era lo que representaba estar expuesta la información de mi domicilio en medios de comunicación, salió en todos los periódicos, salió en noticieros, incluso yo años después me encontré con gente que conocí me dijo, yo di la noticia de ese caso, yo me acuerdo perfectamente, pero de verdad, o sea, en los medios aparecía hasta la dirección de mi casa, que no tenía nada que ver con el lugar de los hechos, Claro. o sea, lo cual a mí se me hacía algo extremadamente fuerte, porque era una falta de respeto, y además la inseguridad que provocaba, ¿no? No miden esa parte, exposición. para Claro. nada, para nada. Yo sé que para ellos es muy normal, pero en casa, siendo familia, o sea, tu familiar, estando en riesgo tú, tus hijos, claro que no. Ahora, llego a hacer un trámite a MP y ¿qué sucede? Por urgencia tenía que ir con Natalia, con mi hija, 10 años, ¿no? Pues acompáñame, me urge ir por esta firma porque tengo que entregar este documento. Y entonces la persona que atendía saca el expediente, se atreve a hojear el expediente enfrente de nosotras con las fotos de la plancha, con las fotos de la autopsia. ¿Sabes el shock que fue para mi hija y para mí? Y más para mí ver la cara de mi hija. Claro. De cómo estaba viendo a su padre. Claro. Que es un tema que también platicábamos un poco antes de entrar al programa, que es no solo gestionas tus emociones, Las tu de duelo, tus hijos. también gestionas las de tus hijos. Si me permites, voy con el Sí, testimonio claro, de Mitzi claro. y ahorita retomamos porque este tema de los trámites y de cómo empiezas a... ¿Qué sucede después? ¿No? El momento del shock, pero ¿qué sucede después? Es otro paso importante, Complejo. ¿no? Mitzi, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, por permitirme conocer tu testimonio. A ver, platícanos cómo llegó la viudez a ti. Gracias, Rosmi. Pues bueno, mi esposo falleció, ya van a ser 3 años de que murió. A diferencia de Ale, nuestra relación no estaba en su mejor momento, pero ahora que lo veo en retrospectiva digo, o sea, así como dices, ¿no? Las cosas van pasando porque tienen que pasar y así tiene que ser. Nosotros habíamos decidido separarnos, iba a ser nuestro 10º aniversario de bodas, entonces no estaban bien las cosas y todo, entonces dijimos, bueno, vamos a separarnos, no era algo definitivo, pero para Vamos a que tomar esto un vaya tiempo. funcionando en un tiempo. Total que gracias a Dios nos separamos, yo lo creo firmemente porque a partir de que nos separamos nuestra relación empezó a mejorar, ¿no? Entonces, de que nos hablábamos, nos mandábamos memes y así, ¿no? Entonces, una semana más o menos antes de que Beto falleciera, iba a ser nuestro aniversario número 10, entonces me escribe y me dice, oye, ¿te late si vamos a cenar y a festejar nuestro no aniversario? Y yo, sí. Fuimos, nos la pasamos padrísimo, así, ¿no? De que riéndonos y todo. Ya nos despedimos, lo abracé y entonces, obviamente, pues ya en ese momento yo sí sentía como súper feo, ¿no? Porque decía, ay, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que separarnos y así? Pero bueno, pasó el tiempo, su muerte fue durante la pandemia,
nuestros hijos habían estado viviendo con mis suegros porque los dos teníamos que salir a nuestros trabajos, entonces no queríamos exponerlos a la enfermedad. Y se fueron a vivir con mis suegros, vivieron ahí como unos 4 o 5 meses. Entonces, justo un fin de semana antes de que Beto falleciera, yo le dije, ya, los niños tienen que regresar a la casa, por favor, ya. O sea, nos vamos a cuidar, vamos a desinfectar todo, pero ya que vivan conmigo. Entonces ya, llegan los niños, están con nosotros, bueno, ahí en mi casa, porque Beto ya vivía en otro lado. Y para esto, toda la pandemia, Beto no los abrazó, o sea, no se atrevió a nunca tocarlos porque decía, es que yo no les quiero hacer daño, no sé qué. Entonces, cuando los niños llegaron a vivir otra vez de nuevo a mi casa, era un viernes, y pues ahí aprovechamos, ¿no? Para decirles, porque pues ya era algo que tenían que saber, oye, pues nos separamos, pero los dos seguimos siendo un equipo, los dos seguimos aquí, nos queremos y todo, pero es algo que necesitábamos hacer. Y los niños, pues obvio, se pusieron súper tristes, y después de no haberlos abrazado en toda la pandemia, los abrazó, los cargó, hasta tiene una foto con ellos así, ¿no? Y al día siguiente, que era sábado, ya me dijo como, oye, ¿cómo ves si me los llevo a trabajar? Y yo, sí, está perfecto. O sea, yo decía, bueno, es más importante como ahorita que estén con su papá a que sigan encerrados, ¿no? Digo, obviamente tenían sus precauciones y todo. Se los llevaron, bueno, se los llevó Beto. Pasaron un día increíble, así regresaron los dos de que, es que fuimos a no sé dónde y conocimos a un señor tal y así. Entonces, eso fue pues ya sábado, domingo, a Beto se le ocurrió hacer una carne asada. Ya iba a ser su cumpleaños, entonces como que decidió hacer una carne asada y ya le dije, oye, ¿yo puedo ir? No, sí, claro que sí, puedes ir. Entonces nos la pasamos padrísimo, así el sábado en la tarde más bien. Y ya, toda la demás semana, pues estuvo así como cada quien en su rutina. Y un día yo doy clases, entonces iba hacia mi trabajo a dar las clases y me marcan de un número extraño. Y ya me dicen que si yo soy Mitzi, que si soy esposa de Beto y que me hablaban de la policía. Entonces, para eso Beto tenía que ir a Apatzingán a trabajar, tenía que ir a entregar unos paquetes. Entonces yo dije, bueno, o sea, a lo mejor, o sea, de verdad que pensé, a lo mejor lo agarraron haciendo pipí en la calle y seguro que fue algo así, ¿no? Entonces yo le pregunté a la policía, oye, ¿pero está todo bien? Y me decían, no te podemos dar más detalles, tienes que venir. Y ya le dije, es que no vivo allá. Entonces ya me dijeron, pues manda a alguien porque tenemos que darte pues, información en persona. Entonces le hablé a mi suegro y tienen familiares allá. Entonces él me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Mando a mi sobrina, no pasa nada, es algo seguro que es normal, ¿no? Entonces para esto pues yo le hablé a mi papá y yo, epa, ¿sabes que me hablaron? Y se me hace muy raro porque el celular de Beto no se va a buzón y todo, y mi papá lo mismo, no te preocupes, todo va a estar bien, o sea, no pasa nada, seguro que es una tontería. Las malas noticias vuelan, me dijo. Entonces ya, ¿no? Entonces me dijeron los dos, vete a dar tu clase, ten el celular a la mano y lo que sea te vamos a avisar. Entonces llegué, le hablé a otro amigo que también tiene como contacto con la fiscalía y así, me dijo, no te preocupes, vete a dar tu clase, todo va a estar bien, nosotros te avisamos. Entonces ya, ¿no? Yo iba así como medio nerviosa. Llego a dar la clase, bueno, apenas iba a entrar a mi estudio y me mandan un mensaje por WhatsApp y era una funeraria. Entonces me dice, señora Mitzi, una disculpa por comunicarnos de esta manera, pero pues solo para ofrecerle el servicio funerario para su esposa. Ay, qué horror. Entonces ahí fue cuando todas así mis esperanzas de seguro está bien, seguro está una tontería, o sea, de verdad, yo agarré mi celular y fue como, no quiero ver esto, no quiero ver. Entonces empecé a gritar, pero estaba sola. El único que había era un vecino con el que neta nunca me llevé. Entonces era así de que, no, o sea, de verdad empecé a gritar. En ese momento, claro, así que pensé, ojalá me muriera yo también. ¿Por qué no me da un infarto a mí también en este momento? Me quiero morir yo también. Obvio, ni siquiera le contesté al de la funeraria. Ahorita, como dice Ale, sí, tus datos están volando por todos lados, o sea, entonces lo único que hice fue hablarle a mi suegro. Yo creo que él también se enteró de la peor manera porque solo le dije, señor, me están hablando y me están diciendo que Beto se murió y me están ofreciendo los servicios funerarios. Y mi suegro todavía con toda la calma del mundo me decía, no te preocupes,
a lo mejor es una extorsión, no te preocupes, no contesta, mándame el screenshot, yo me comunico con ellos. Se lo mando, le mando a mi papá y le digo, papá, es que me están diciendo que Beto se murió. No, a lo mejor es una extorsión, no contestes, ya no contestes nada, no sé qué. Entonces, yo sola, o sea, de verdad ahí sola, y ahora que lo pienso, digo, me sentí tan sola que quería que el vecino, con el que nunca me hablé y que hasta era grosero conmigo, quería que me abrazara. O sea, yo me acercaba a su local y decía, ¿y si le toco? ¿Y si le digo que sí, que mi esposo se acaba de morir? Pero bueno, pasaron 5 minutos o no sé, en ese momento no sabes ni siquiera cómo pasa el tiempo. Llegó mi hermano, me llevó a casa de mis papás. Obvio, ahora que lo pienso, todos ya sabían, menos yo, ¿no? O sea, claro que mi papá habló a la funeraria. Entonces, cuando íbamos en el camino le decía, ¿crees que sí se haya muerto? ¿Crees que sí se haya muerto? Y pues mi amigo, al que también le había dicho, me marca y me dice, Mitzi, sí se murió. Me acaban de enseñar fotos de él. Tuvo un accidente de carro y pues se murió. Entonces ya ahí fue como, ya, o sea, la mínima esperanza que tenía de que a lo mejor fue una extorsión, a lo mejor no sé, lo que sea, fue como, ya, ok, está bien. Todos tuvimos que ir a Patzingán porque pues allá fue, así como dice Ale, tuvimos que ir a hacer el trámite, tuvimos que ir a hacer todas esas cosas que coincido completamente, no tienen tacto, ni siquiera se ponen a pensar por lo que estás pasando, eres una cifra más, eres una persona más que ni siquiera te tratan con cordialidades, como vino. Recuerdo perfecto que llegué y es la esposa del muerto, o sea, de verdad, es la esposa del muerto la que acaba de llegar. Bárbaro. No me sorprende. Mis hijos en ese momento tenían 9 y 3 años y pues obvio, ¿no? En ese momento todos ocultando la situación, se fueron a quedar con mi hermano y todo, pero de verdad en ese momento, así como dice Rosmi, es como pensar en tus emociones, pero también las de tus hijos. Y yo así en ese momento decía, ojalá no tuviera hijos, porque les voy a hacer pasar el peor momento de su vida en cuanto les diga, ¿no? Entonces, según yo, mi lógica en ese momento, que ahorita digo, ay, claro que no, decía, ojalá no hubiera tenido hijos, o sea, ¿por qué les voy a tener que decir algo tan feo? O sea, Beto, cuando la gente se enteró, todo el mundo decía, no manches, es que era el mejor papá que había, o sea, de verdad que era lindísimo y era el más ameno y el más así, ¿no? Como que le importaban mucho sus hijos. Y yo decía, ¿por qué les voy a tener que hacer pasar esto? Tuvimos que hacer todos los trámites y todo. Lo bueno es que tengo como pues un grupo de apoyo muy grande en el que mi concuña es psicóloga y entonces ella fue la que me fue guiando de, hey, así puedes decirle a los niños, ¿no? Entonces la manera en la que le dijimos a los niños fue con una carta como si Beto se las hubiera escrito, ¿no? Me tuve que ir. Él falleció el día del cumpleaños de su abuelita. Para Beto su abuelita era así como, de verdad, la persona más importante de su vida. Entonces, cuando caí en cuenta que se murió el día del cumpleaños de su abuelita, dije, ay, seguro está con ella, está bien, está bien, está bien. Entonces les escribí una carta, bueno, entre todos les escribimos una carta a los niños. Pero pues así, o sea, así como dices, ¿no? De que recuerdas perfecto la cara de tu hijo. Yo recuerdo la cara de mi hijo, ¿no? Porque mi hermana no vive aquí. Entonces, mis hijos aún no sabían. Nos reunimos en el consultorio de mi concuña. Entonces, mi hijo empieza a ver así que viene mi hermana, que viene su tío, que viene... Que hay algo raro, que algo está pasando. Pero como que para él fue una emoción de, wow, ¿están todos mis tíos aquí? Entonces, así, ¿no? De que, hola, no sé qué. Entonces, entre todos empezamos a leerle la carta y me acuerdo perfecto cómo su carita fue cambiando de estar así, así, así y ya, y, o sea, y entonces al chiquito, que todos pensábamos, bueno, el chiquito está chiquito, entonces a lo mejor no lo va a captar, fue, o sea, así de que una súper enseñanza, porque él, así de chiquito, no quiso volver a hablar con nadie, se fue a una esquina, se enojó y tal, entonces fue así como súper difícil y en ese momento fue cuando me di cuenta, claro que aquí, o sea, no estoy sola, yo tengo que ver cómo hacer que mis hijos vayan asimilándolo. Y recuerdo perfecto que en todo el funeral y todos estos procesos, siempre mi prioridad fueron los niños. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres ir? ¿Quieres no ir? Y pues fue así. También fue como una manera muy abrupta. Pero ahora que lo pienso en retrospectiva, digo, qué bueno que nos separamos.
porque nos llevamos bien los últimos días, las últimas horas, o sea, todavía me acuerdo que mi último mensaje fue, hey, si necesitas algo me dices, ¿va? Y digo, sí, o sea, estuvo bien que nos separáramos, porque de verdad que los dos nos quedamos como en paz, sin culpas, o sea, si lo hubiera dicho, y fue así. Muy bien, nos damos un corte y enseguida regresamos. Aquí estamos en Punto de Encuentro platicando sobre la viudez, 2 testimonios realmente impresionantes, muy llegadores, además pues muy, muy cercanos, ¿no? Ale, platicábamos antes de entrar al programa justo que pues una persona, una viuda o un viudo, no tiene una cabida institucional. ¿A qué me refiero? No es, en el caso de las mujeres, no es una mujer violentada que pueda acudir a la Secretaría de la Mujer. No es una persona vulnerable o calificada así, por lo menos de manera institucional, como para decir, bueno, asisto al DIF para recibir el apoyo psicológico, la orientación legal, qué trámites tengo que hacer, o sea, con quién me asesoro de lo que viene, de lo que sigue, ¿no? Y por supuesto también un acompañamiento para los hijos, si los hay. Entonces no hay una cabida institucional de una persona que vive la viudez, ¿no? No la hay y es muy triste, ¿sabes? Porque en ese momento, y más si no... Digo, si no era un marido previsor, ¿no? Que tuviera como todos los documentos en orden, o que supieras, oye, si algo pasa, aquí está ¿Cuántas cuentas de banco tienes? Claro. Exacto. Muchas mujeres no tienen, o sea, cero información, ¿sabes? Yo recuerdo que para mí era de, oye, Ale, nos prestas las llaves de tu casa, necesitamos ir a sacar, ¿dónde tienes el acta de matrimonio? Oye, ¿dónde tienes el acta de nacimiento? Oye, pues que vamos a ir a solicitar el acta de defunción. ¿Qué ropa quieres que le pongamos, sabes? Claro. Pero en este tema de las instituciones no sabía absolutamente nada. Tal cual lo dices, no había algún lugar al cual yo supiera que podía recurrir. O sea, es más, hasta la fecha no lo sé. ¿Sabes? Claro. Hasta la fecha yo no sé cuando me piden ayuda de, oye, Ale, tú ya pasaste por esto, tengo una amiga, o alguna amiga mía perdió a su marido. No sé. O sea, no tengo idea. Hay 1000 trámites por hacer. Hay 1000 trámites que hacer en temas del SAT, por ejemplo. O sea, digo, ahorita hacemos una comunidad que se llama Viudez con Calidez, donde nos juntamos, contamos historias, donde nos apoyamos y nos damos contención entre nosotras. Y el testimonio de una le puede ayudar a la otra, claro, incluso para este acompañamiento de trámites, ¿no? Yo te puedo decir que 11 años después de viuda, sigo con trámites, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? O sea, hasta el simple hecho de, es que hay que hacer la declaración anual. ¿Sí? Porque si no haces la declaración anual, porque si no se paga ese impuesto, pues entonces tú eres la deudora ahora, claro, como esposa. Claro. Y eso se me hace impresionante, o sea, ¿por qué? O sea, es como si te quedas con la deuda de la tarjeta de crédito, ¿no? Porque cosa que si vas al banco y se cancela la deuda. O sea, ¿por qué pagar algo que está mermando a la economía de la familia? Porque si algo se colapsa es el tema económico. El ingreso se reduce y si el marido era el proveedor principal de la familia en temas de llevar el dinero a la casa, pues los gastos siguen igual, ¿sí? A lo mejor, es más, hay un tema donde ni siquiera le mides a la comida y sigues comprando lo mismo y entonces empiezas a desperdiciar y eso es un rollo. Pero no existe una sola institución que nos pueda guiar y nos dé un ABC a dónde recurrir. A alguna instancia, nada. O sea, ¿qué hemos hecho nosotras? Unirnos en comunidad para darnos ese apoyo entre nosotras, porque no existe. Entonces la viudez se vive en una completa soledad. Una soledad donde te tragas tus enojos, porque ya fuiste a hacer el trámite, a mí me pasó, el trámite del pasaporte, ya teníamos la cita del pasaporte los 4, entonces pues a mí me toca ir sin él, solamente con mis hijos, presentarme con un acta de defunción. Ay, no la podemos atender, porque fíjese que el acta de defunción le falta la fecha de registro, cosa que yo no sabía, en mi vida había hecho un acta de defunción, ¿no? Es que mire, aquí este huequito que tiene,
necesita tener la fecha de registro y no la tiene. Claro que no era culpa de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, por supuesto. Era de quien me entregó el acta de defunción en la institución, donde, o sea, el lugar donde me lo Pero entregaron. volvemos un poco a lo mismo, es un tema sistémico, es institucional. Exacto. Decir, oye, pues la señora trae un acta de defunción, no es el momento más feliz de su vida. Exacto. Y no está lo suficientemente asertiva como para entender que le falta un requisito. Sí, ¿no? Y no lo sabes, o sea, claro. No tienes ni idea, o sea, es la primera vez que me toca, pues, venir con mis hijos a hacer esto sin su padre y presentar acta de defunción. Y yo creo que atinaste a llevar el acta de defunción, a sí, lo mejor yo ni se me ocurre, ¿no? Pues se murió. Sí, no claro. viene, ¿por qué? Pues porque no está, ¿no? Exacto, entonces, claro. ¿Qué pasó? Tuve que regresar al lugar donde me emitieron el acta de defunción, llego ahí, no, señora, no es aquí. Fíjese que se tiene que ir, bueno, quien vive aquí en Morelia, pero eran las oficinas de 20 de noviembre del registro civil. No, señora, aquí se hizo el trámite, pero no, es que esto ya no está aquí. Se tiene que ir hasta Manantiales. Entonces ahora tienes que ir hasta allá y te tienes que desplazar. Y si traigas coche o no traigas coche, los gastos que te implique, la pérdida de tiempo, si tienes que pedir un día de permiso de trabajo, claro. También, digo, en nuestro caso nosotros teníamos nuestros negocios, ¿no? Y yo delegaba esa parte y tenía mis empleos. Pero hay muchas mujeres que tienen que pedir permiso en su trabajo, incluso ni siquiera hasta les descuentan el día, ¿sabes? Claro. Esa falta de sensibilidad donde también hasta para hacer trámites en el lugar de trabajo de ciertas mujeres no se les da el apoyo. Entonces, vas a faltar, te descuento el día. Ah, ¿quedaste viuda? Bueno, te vamos a dar 3 días. A una amiga le dieron 1 semana, si no es que nada más como 3, 5 días, o sea, pero no más, para que hagas los trámites que tengas que hacer. Para eso se lo dieron. O sea, no me importa que tengas hijos, que te quedaste sola con tus hijos, tienes que regresar a cumplir con tus labores y no decir dónde trabaja, pero es en una institución de gobierno. Qué horror. ¿Sabes? O sea, ahí están los detalles de esa falta de sensibilidad por el cual necesitamos hacernos visibles. Mitzi, tú hablabas de tu grupo de apoyo y lo pongo un poco en contra de esta invisibilidad de las mujeres y los hombres que pasan por el tema de la viudez, porque mucho del apoyo viene justamente pues del círculo cercano, del círculo cálido, de decir, oye, pues no puedo yo ir a hacer el trámite por ti, pero yo me quedo con los niños. Sí. O no sé, o te acompaño, porque a lo mejor no tienes ni cabeza para desplazarte, para manejar, o ya vine aquí y me mandan a otro lado, pues tú en tu mundo a lo mejor ni siquiera conectas que tienes que desplazarte, ¿no? Sí. Ese apoyo también es importante. Pues, o sea, yo ahora, y siempre lo dije, yo creo que caí en blandito completamente porque mis suegros, o sea, de verdad, sí, mi suegro en el momento 1, o sea, yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo le voy a hacer para pagar las escuelas? ¿Cómo le voy a hacer para pagar todo, no? O sea, trabajo, los dos trabajábamos, pero pues lo mío no era suficiente. Y me acuerdo perfecto así de que el alivio que sentí cuando estábamos en pleno funeral. Y mi suegro, no te preocupes, yo voy a pagar las escuelas. Y luego, no te preocupes, yo veo todos los trámites, no te preocupes. Pues él se chutó todo, ¿no? Desde la parte de la funeraria, desde todos estos trámites. O sea, ahorita que dices, Ale, así, yo de verdad que, neta que sí caí en blandito, porque el Mitzi, o sea, solo necesito que me des esto y esto y esto, ya te tramité esto, ya no sé qué, ya solo ve, hazlo tú. Porque había cosas en las que yo decía, no, en las que él me decía, es que yo no puedo ir, o sea, hasta aquí llegó pero es la viuda la que tiene que ir. A mí lo que me pasó, que de verdad así digo, ¿cómo puede haber gente con poca empatía? Tuve que ir a hacer el trámite de su Afore, entonces justo coincidió que ese lugar, ese banco, era donde yo había conocido a Beto, ¿no? Entonces, después de no haber ido en así, no sé, 15 años, llego y hacer todo este trámite y así dije, no voy a llorar, no voy a llorar. Llego, me siento y empiezo a llorar. Entonces, me acuerdo que la ejecutiva que me atendió, sin una gota de empatía, así se me queda viendo y me decía, te tengo que tomar una foto, ¿te la voy a tomar así? Ay, qué no. Yo, okay. O sea, y ni siquiera era una institución de gobierno, era privado. Ajá. Y me acuerdo que yo así de, perdón, entonces ya sabes, ¿no? Pidiendo perdón por todo. Y yo,
ya me veo bien, pues si quieres esa foto. Y yo, ok. Mejor así una señora que estaba ahí, oye, ¿estás bien? ¿Te damos unos Kleenex o algo así? Y yo, sí, está bien. Pero, claro, porque hay otro proceso en el que tú llegas a hacer tu trámite y pues tienes que explicar, sí, ¿no? Total. Sí, claro, sí. Y luego, en mi caso, pues yo enviudé a los 32 años, ¿no? Entonces, cada que llegaba y cada que me preguntaban mi situación, me decían, ¿qué situación tienes? No, pues soy viuda. Siempre era lo mismo. ¿Tan joven? Claro. Y luego sí. había gente hasta, ¿de COVID? No, o sea, no es así, ¿no? Entonces, dando la explicación y... Ay, entonces ya, ¿no? Como que el chisme de, no, está Claro. Quieren saber de qué se murió y cómo fue ¿y cómo aparte. fue? Sí, claro. Entonces, o sea, por esa parte, bueno, mi grupo así de contención, ahora digo, no manches, o sea, qué suerte tuve, en qué, o sea, gente tan buena tengo, ¿no? Que mis suegros, mis hermanos, o sea, mi hermana no vive aquí, mi hermana en ese entonces estaba pasando la pandemia en la playa, se regresó, vivió con nosotros un mes, nos cuidó, o sea, de verdad que yo no sabía nada de mí. Era, los niños ya desayunaron, los niños ya comieron, no te preocupes. ¿Te quieres bañar? O era así, ¿no? Entonces, ahora que lo pienso, digo, ay, no, de verdad, gracias a Dios por haber tenido gente tan buena, ¿no? Mis papás, mis hermanos, mis suegros, todos mis familiares y mis amigos. Eso fue como muy importante porque sí, digo, hubo cosas que a mí me tocó hacer, ¿no? El acta de defunción, por ejemplo, que te dicen de pie a pa de que se murió y es como, qué horror. Sí, no hay mucho tacto, no hay mucha empatía en estas situaciones. Bueno, nos vamos a ir a un corte y seguimos platicando sobre el tema de la viudez. Qué bueno que estás con nosotros en Punto de Encuentro. Estamos platicando sobre la viudez y en este tema de la invisibilidad institucional del grupo de apoyo que finalmente viene de la gente cercana. A veces de quien menos uno lo espera, ¿no, Ale? Pero también es cierto que en un momento tan vulnerable, efectivamente tú eres vulnerable también a que otra gente quiera aprovecharse, ¿no, Ale? Totalmente. Y que a lo mejor en el banco, cuando vas a hacer algún trámite, pues haya algún pasado de vivo que intente pasarse. Fíjate que eso pasa mucho, tristemente pasa mucho, porque estás en ese estado tan vulnerable donde emocionalmente tampoco eres capaz como de darte cuenta de la malicia que puede tener una persona, porque quizás te sientes que todo el mundo es bueno alrededor porque estás pasando por un momento muy duro en tu vida, ¿no? Me pasaba que yo creía que todo el mundo tenía esa sensibilidad o empatía y en el camino me fui estrellando contra la pared en algunas circunstancias. Cabe destacar que fueron pocas, más las buenas, sí. ajá. Afortunadamente. Afortunadamente, pero que sí pasa. O sea, hasta el simple hecho de... Te digo, te da miedo que sabes que si hay un seguro de vida que hay que cobrar, que la persona que tiene que ir a hacer todo pues observar, además como fue, en mi caso como fue un asesinato, te conviertes hasta en sospechosa, ¿no? ¿Qué tal que esto fue provocado? Claro. Porque hacen una investigación muy exhaustiva dentro del mundo de los seguros, ¿no? O sea, luego digo, a veces buscan cómo no pagar, aunque sí pagan, sí, pero sí hay miedo por esa parte, o sea, de que se pueda abusar, de que sabes, de que vas al banco, de que hay una tarjeta, de que vas a retirar el efectivo, de que te vas a ir de ahí con dinero, o sea, en mi caso sí fue un delirio de persecución impresionante por cómo había sido su muerte por temas de inseguridad, pero además porque yo no sentía un respaldo de alguna institución o de algún lugar que me pudiera dar ese cobijo. Simplemente no te preocupes, ¿sabes? O sea, vas bien, ve por esa línea, haz ese trámite, hazlo así, no pasa nada. Pero no, o sea, absolutamente nada. Incluso yo no sé si a ti te pasó, Mitzi, pero se te empiezan a descomponer las cosas. Ay, el coche ya le pasó, ya se ponchó la llanta, es que ya la lavadora, el gas, le tengo que hablar al plomero, tengo que ir al taller mecánico, o sea, bueno, tengo que ir a que le cambien la llanta. Ese tipo de cosas que no porque no podamos hacerlas como mujeres, pero que si hay funciones dentro del hogar, pues no te preocupabas por eso, ¿no? Entonces, irte a mover en un mundo
tomar de las lugares. actividades que le correspondían. Sí, ¿sabes? a Pero él, eso también claro. hay abuso, a eso Sí. voy. En que si te van a hacer una revisión del boiler de tu casa, si normalmente está el marido y cobra, no sé, 300 pesos, ya te vieron sola, y si por algo se dieron cuenta que eres viuda, 800. ¿Por qué? Porque esta señora no tiene ni idea de cuánto se cobra. Claro. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque sí hay gente que abusa. Incluso hay tipos como de grupos, y fíjate, y eso lo supe en una investigación que estaba haciendo de trabajo con esta comunidad de mujeres viudas, porque me he enfocado mucho en la mujer viuda con sus hijos, donde hay grupos de redes sociales, o sea, grupos en Facebook, por ejemplo, que hablan de la viudez y Que que son ves de hombres apoyo. que son de apoyo, pero ves hombres, mujeres, Ajá. y empiezas a ver de busco pareja, compañía, tal edad, pero hay personas que se hacen pasar por viudas para estafar Claro. en ese momento tan vulnerable. Hombres Sí, y mujeres. claro, claro. ¿Sabes? Sí. Hombres y mujeres que se hacen pasar de, ay, sí, yo también enviudé y demás. No me ha tocado, gracias a Dios, conocer un caso cercano, pero sé que existe porque estuve haciendo una investigación que dije, no me había yo topado Claro. con esto, pero claro que es real. Te prendió las alarmas. Claro, ¿no? porque además saben que, por ejemplo, si cobraste un dinero, pueden surgir las amistades que te invitan a hacer negocios con ellos. Ujú. Un negocio que a lo mejor no te va a redituar. Claro. Gracias a Dios yo tampoco me topé con eso, ¿sí? Pero existe, o sea, sí es una alerta que debemos tener muy consciente de que puede existir abuso allá afuera. Y no Claro. que no confiemos en nadie, sino que simplemente durante el primer año, de los 12 a 18 meses, no tomemos decisiones importantes. Porque el estado emocional, mental, se hace un caos. Entonces, no hay claridad. Es como el agua de tamarindo que se revolvió Sí, sí, sí. y está todo turbio, no se ve nada, pero que tiene que comenzar a sentarse todo eso para poder ver con claridad. Porque el dolor es tan grande que, como dice Mitzi, yo también me quería morir, yo también quería, ¿y por qué? O sea, en este momento y yo me voy contigo y demás. Pero en ese momento estás en ese lugar donde te quieres morir. O sea, no puedes tomar decisiones y mucha gente abusa de ese instante. Muchas instituciones pueden abusar de ese Claro. instante. O sea, es en general que hay un desconocimiento y una falta de empatía, porque tampoco es un tema que sea tan visible. O sea, de repente decimos, ay, una viuda, ay, pues no conozco a nadie. Y yo les he dicho, pues tu mamá es viuda. Ay, sí es cierto. Claro. ¿Sabes? O sea, ay, sí, ya se me había olvidado, sí es cierto. Mi papá se murió hace como no sé cuántos años. O sea, hay muchísima cantidad de gente viuda, hombres y mujeres. Y si la mujer lo vive en soledad, el hombre lo vive todavía en una soledad mayor, porque tiende a esconder un poco más Claro. sus emociones. Por eso dicen, es que luego buscan rápido pareja a los hombres. Sí, porque incluso el tema de los hijos es, ¿y ahora qué hago con mis hijos? Porque yo me salí a trabajar todo el tiempo. Así es. Y ahora no conozco a mis hijos, qué les doy de comer, y si son niñas no las sé peinar, y están enojadas, y entonces el viudo... Tienen una menor gestión de emociones los hombres, porque Exacto. se les ha impuesto siempre el no ¿Y te cómo- permito sentir, ¿no? ¿Y cómo voy a ir a terapia? Claro. ¿Por qué voy a ir a contarle Además, cosas a alguien que no conozco? así Entonces, es preocupante lo que puede suceder con los hijos, ¿sabes? Las consecuencias que hay con los hijos, y nosotros como experiencia en la viudez no trabajamos gestionando las emociones y no encontramos el apoyo que se pueda otorgar allá afuera, ¿no? Porque nos toca buscar nuestras propias herramientas, nos toca invertir en nuestras propias herramientas y pagar terapia. Digo, Mitzi tuvo la bendición que dice psicóloga, mi concuña, hubo una guía y demás, pero muchas no. Claro. Yo, por ejemplo, tuve que estudiar. Empecé a estudiar y me convertí en terapeuta para ayudar a mis hijos, porque yo podía reaccionar en cualquier momento. Claro. Porque incluso asistir a terapia no es una terapia la que pagas 3 o un número de hijos que tengas. En Sí, mi por caso eran supuesto. 3, ¿no? Es la de mis hijos, es la mía, y llega un momento donde ya no puedo pagar esto. Y muchas dejan de levantar la mano y pedir ayuda, y aunque quieran hacerlo, porque no tienen recurso. Claro. Porque no hay una institución que apoye o que haga este financiamiento para poder dar contención en ese momento. Entonces es preocupante, sí es muy Sí. preocupante,
sobre todo por lo que puede suceder también con los hijos. Después, ¿qué viene si no hay una gestión de emociones? Viene la drogadicción, vienen las malas influencias, viene temas de pareja, de relaciones, económicos, o sea, se hace un verdadero caos. Uh-huh. Mitzi, ya vamos a cerrar el programa. Nada más me gustaría que de alguna manera concluyeras tu experiencia. ¿Qué recomendarías a las mujeres, a los hombres que pasan por esta situación? Ay, bueno, pues yo con todo esto lo que he aprendido es que de verdad las amistades, las personas con las que te rodeas son las que te hacen salir de este proceso tan feo que te toca vivir. Siempre creo que lo mejor es saber pedir ayuda. No todo lo podemos hacer nosotras. Siempre va a ser mejor pedir ayuda. Ir a terapia es como lo que más a mí me ha funcionado y a mis hijos también. Entonces, pues, no sé cómo decirlo, tener un grupo de apoyos, empezar a ver quiénes son los que te pueden ayudar y de verdad, pues, dejarte cuidar y querer en esos momentos. Saber pedir ayuda es lo que yo recomendaría. Muy bien, Mitzi, muchas gracias. Ale. Igual que Mitzi, pienso igual que levantar la mano y pedir ayuda es muy, muy importante, y también soy una creyente que el tiempo no cura, sino lo que yo elijo hacer con el tiempo. Y que si soy capaz de trabajar en mí, eso va a impactar en mis hijos, porque a veces podemos enrolarnos mucho en querer ver a nuestros hijos bien, y por esa creencia podemos cometer muchos errores porque nos podemos abandonar. Entonces, nunca se abandonen, siempre pidan ayuda, busquen ese apoyo tal cual lo dice Mitzi también, y siempre hay una mano amiga, siempre hay gente dispuesta a ayudar, y hay de todo, pero siempre hay gente dispuesta a ayudar. Entonces, no quedarse callado y no querer resolver las cosas en soledad. Muy bien. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado. Esto fue Punto de Encuentro. Platicamos sobre la viudez. Gracias.